Vas manejando por la carretera, el sol pegando fuerte en el parabrisas, música sonando bajito, cuando de repente un camión enorme te adelanta con ese rugido grave y constante del motor diésel. Lo miras de reojo, casi por inercia, y notas algo que siempre ha estado ahí, pero que rara vez nos detenemos a cuestionar. En cada eje trasero no hay una sola llanta gruesa, sino dos, montadas lado a lado, perfectamente alineadas, como si fueran gemelas inseparables. Y entonces surge la duda. ¿Por qué dos? ¿Es solo una cuestión de estética industrial, una medida de seguridad básica, o hay algo mucho más profundo detrás de ese diseño? La realidad es que esas llantas dobles no están ahí por capricho ni por tradición. Son el resultado de décadas de pruebas, errores, accidentes, cálculos y ajustes finos. Si son una respuesta directa a las leyes de la física y a los límites brutales que impone mover decenas de toneladas sobre una franja de asfalto. Porque un camión no es solo un vehículo grande. Es una máquina que vive constantemente al borde de lo posible. Para entenderlo, hay que empezar por algo simple: el peso. Un camión cargado puede superar fácilmente las 40 toneladas. Todo ese peso no flota, no se reparte mágicamente, termina concentrándose en los puntos de contacto con el suelo, es decir, en las llantas. Si ese peso se apoyara en una sola llanta por lado, la presión sobre el asfalto sería tan alta que no solo destruiría la carretera en poco tiempo, sino que haría al camión mucho más inestable y peligroso. Aquí entra en juego un principio básico de la física. Presión es igual a fuerza dividida entre área. Al duplicar las llantas, aumentas el área de contacto con el suelo, reduciendo la presión que ejerce cada rueda. El resultado es un reparto más uniforme del peso, menos desgaste del pavimento y una base mucho más estable para un vehículo que pasa horas, días y miles de kilómetros rodando sin descanso. Pero no se trata solo de cuidar la carretera, también está la estabilidad del propio camión. Cuando transportas una carga pesada, especialmente si es alta o líquida, cualquier movimiento brusco se amplifica. Una curva mal tomada, una ráfaga de viento lateral o una maniobra de emergencia pueden convertirse en un desastre. Las llantas dobles ayudan a reducir ese balanceo, a mantener el eje más plantado en el suelo y a darle al conductor un margen extra de control cuando las condiciones no son ideales. Ahora pensemos en algo que casi nadie considera: los reventones. Si en un auto común, un pinchazo ya es un problema serio. En un camión cargado puede ser crítico. Las llantas gemelas funcionan como una red de seguridad. Si una falla, la otra puede soportar temporalmente parte del peso, permitiendo que el conductor reduzca la velocidad y se detenga de forma controlada. No es una solución definitiva, pero sí una diferencia enorme entre un susto manejable y una pérdida total de control a 90 km por hora. También está el tema de la tracción. Más llantas en contacto con el suelo significan mayor adherencia, algo crucial cuando el camión arranca desde parado, sube pendientes pronunciadas o circula bajo lluvia, nieve o asfalto caliente. Esa tracción extra no solo mejora el rendimiento, sino que reduce el desgaste irregular de los neumáticos y del sistema de transmisión. Y hablando de desgaste, aquí aparece otro factor clave: la durabilidad. Repartir la carga entre dos llantas reduce el estrés individual de cada una. Menos calor, menos deformación, menos fatiga del material. Eso se traduce en neumáticos que duran más kilómetros, fallan menos y ofrecen un comportamiento más predecible. En una industria donde cada parada cuesta dinero, tiempo y logística, esa fiabilidad es oro puro. Incluso el consumo de combustible entra en la ecuación. Puede parecer contradictorio, pero un camión más estable, con mejor reparto de cargas y menor resistencia irregular, puede ser más eficiente a largo plazo. Todo está optimizado para que esa bestia de acero avance de forma constante, sin sobresaltos innecesarios que disparen el gasto. Así que no, esas llantas dobles no están ahí solo para verse imponentes ni para seguir una tradición antigua. Se son una solución inteligente a un problema brutal.
cómo mover cargas gigantescas todos los días, por todo tipo de carreteras, sin colapsar la infraestructura, ni poner en riesgo a quienes comparten el camino. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambia la forma en que miras a estos camiones, sino que revela hasta qué punto la ingeniería ha llevado esta máquina al límite de lo posible. Porque detrás de cada eje, cada neumático y cada tornillo, hay decisiones precisas que evitan accidentes, ahorran millones y mantienen en movimiento al mundo moderno. Prepárate, porque ahora vamos a desmenuzar todo esto paso a paso. Desde cálculos simples que cualquiera puede entender, hasta situaciones reales que seguro has visto en carretera, sin saber lo que realmente estaba pasando. Vamos a empezar desde lo más básico y avanzar hasta donde casi nadie se detiene a mirar. Primero, hablemos de lo más obvio y fundamental, la distribución del peso. Los camiones no son como tu coche. Un camión articulado o un tráiler puede llevar fácilmente 20, 30 o hasta 40 toneladas de carga, más el peso propio del vehículo que ronda las 10 a 15 toneladas. Imagina todo ese peso concentrado en unas pocas ruedas. Si solo tuvieran una llanta por lado en cada eje, esa llanta tendría que soportar una presión brutal. La presión sobre el suelo se calcula con una fórmula sencilla: presión igual a fuerza dividida por área de contacto. Una sola llanta tiene un área limitada, así que la presión por centímetro cuadrado sería altísima. En casos extremos, podría hundir o agrietar el asfalto, especialmente en carreteras no preparadas para tanto peso o en climas calurosos donde el betún se ablanda. Pero al poner 2 llantas por lado, 4 en total por eje en muchos casos, el peso se reparte en el doble de superficie. La presión por llanta baja drásticamente, el pavimento sufre mucho menos, se mantiene intacto por más años y se reducen las grietas, baches y deformaciones permanentes. Y no solo se trata del asfalto, las propias llantas duran más porque cada una trabaja menos. Menos desgaste significa menos cambios de neumáticos, que son carísimos en este tamaño. Pueden costar cientos o miles de euros cada uno. Para una flota de camiones que recorre cientos de miles de kilómetros al año, esto se traduce en ahorros de decenas de miles de euros anuales por vehículo. Imagina un camión que hace rutas internacionales. Con llantas dobles, el propietario o la empresa ahorra en mantenimiento, en tiempo de parada y en combustible indirecto porque un neumático en buen estado rueda mejor. Pero aquí no acaba la cosa. Este diseño también es clave para cumplir con la ley. En España y en toda la Unión Europea hay límites estrictos de peso por eje para proteger las carreteras y los puentes. Por ejemplo, un eje simple, una sola llanta por lado, suele estar limitado a unos 10 a 11,5 toneladas. En cambio, con ejes tándem o con llantas dobles bien configuradas, se puede llegar a 18 toneladas o más según la distancia entre ejes. Por ejemplo, 18 toneladas para distancias entre 1 y 1,3 metros en muchos casos. Si solo tuvieras una llanta por lado, el camión estaría casi siempre en exceso de peso, apenas cargado medianamente. Las multas por sobrecarga son duras. Pueden ir de cientos a miles de euros, inmovilización del vehículo, puntos perdidos y hasta responsabilidad penal en casos graves. Las llantas dobles permiten repartir el peso de forma eficiente, cumplir la normativa sin problemas y evitar esas sorpresas en los controles de la Guardia Civil o en las básculas automáticas de las autopistas. Siguiendo con esto, llegamos a la capacidad de carga real. Cada neumático de camión tiene un índice de carga específico. Un neumático típico para camión, por ejemplo con índice 146/143 o similar, puede soportar alrededor de 3.000 a 3.550 kilogramos por unidad, cuando está inflado correctamente a la presión adecuada, que suele estar entre 8 y 12 bares o más. Si solo tuvieras una llanta por lado, el límite por eje sería básicamente el de esa llanta multiplicado por 2, izquierda más derecha. Pero con 2 llantas por lado duplicas esa capacidad. En lugar de 3 toneladas por lado, podrías llegar a 6 o más por eje sin riesgo de sobrecarga.
Esto significa que el camión puede transportar mucho más mercancía legalmente y de forma segura. En la práctica, un camión con llantas dobles en los ejes traseros puede llevar toneladas extras que un diseño con llantas simples no aguantaría sin reventar o deformarse. Esa capacidad extra hace que el transporte sea más eficiente. Menos viajes para mover la misma carga, menos combustible total consumido y menos emisiones de CO2 por tonelada transportada. Es una ventaja económica y ecológica enorme para la cadena logística global. Ahora, más carga también significa más peso en movimiento. Y eso nos lleva directo a la estabilidad. Cuando un camión toma una curva a velocidad, frena fuerte o se encuentra con viento lateral, cada llanta extra es un punto de apoyo adicional. Más puntos de contacto con el asfalto igual a mejor agarre y menor riesgo de derrape o vuelco. Imagina que vas a 80 a 90 km por hora por una autovía y de repente tienes que frenar porque hay un accidente adelante. Con una sola llanta por lado, el camión podría inclinarse peligrosamente, el centro de gravedad alto por la carga lo haría inestable y el riesgo de volcar sería alto. Con llantas dobles, el vehículo se siente más plantado al suelo, la transferencia de peso se distribuye mejor y el conductor mantiene el control. En pruebas de estabilidad, los camiones con configuración dual muestran distancias de frenado más cortas y menor oscilación en curvas. Para el camionero que pasa horas al volante, esa estabilidad extra significa menos fatiga y más confianza, especialmente en viajes largos por carreteras de montaña o con carga irregular. Y hablando de imprevistos, uno de los mayores beneficios es la seguridad en caso de fallo de una llanta. Un pinchazo o reventón en carretera es siempre un susto, pero con llantas dobles es manejable. Si una explota, la compañera del mismo lado sigue sosteniendo gran parte del peso. El camión no se hunde inmediatamente, el conductor tiene tiempo de reaccionar, reducir velocidad con control y parar en el arcén sin que la carga se desplace o el vehículo se descontrole. En cambio, con una sola llanta ancha, como los supersingles, un reventón puede dejar el eje sin apoyo inmediato, causando pérdida total de control, especialmente a alta velocidad o con carga pesada. Hay historias reales de camioneros que han seguido rodando varios kilómetros con una llanta desinflada gracias a las dobles, llegando a un taller sin mayores consecuencias. Esa redundancia ha evitado accidentes graves, lesiones y pérdidas millonarias de carga. Las llantas dobles también facilitan el transporte de cargas más anchas o voluminosas. Piensa en camiones que llevan maquinaria pesada, contenedores anchos, materiales de construcción o incluso vehículos especiales. La configuración dual permite una base más ancha y estable, mejor distribución lateral del peso y mayor resistencia a la inclinación cuando la carga no está perfectamente centrada. En obras, en logística de gran tamaño o en transporte especial, con esta estabilidad extra es la diferencia entre llegar seguro o tener que parar constantemente para ajustar la carga. Pasemos ahora al rendimiento en el día a día. Las llantas dobles mejoran notablemente la tracción. Más superficie de contacto significa más agarre en cualquier condición. Asfalto seco, mojado, lluvia fuerte, nieve, barro o caminos de tierra. Cuando subes una pendiente cargado o arrancas en un semáforo con el camión lleno, las dobles evitan que las ruedas patinen. En invierno o en zonas rurales, esa ventaja es clave. Una sola llanta ancha puede funcionar bien en autopista lisa, pero pierde tracción rápidamente en superficies irregulares o resbaladizas porque concentra todo el esfuerzo en menos área. Lo mismo pasa con el frenado. Más ruedas en contacto igual a más superficie para que los frenos hagan su trabajo. La distancia de parada se reduce, especialmente en bajadas largas o frenadas de emergencia. En condiciones de lluvia o con carga pesada, esa diferencia puede salvar vidas. Los sistemas ABS y EBS modernos funcionan mejor con más puntos de apoyo, distribuyendo la fuerza de frenado sin bloquear ninguna rueda. Ahora bien, seguro que te preguntas,
¿por qué no usan simplemente llantas más anchas, las llamadas super singles o neumáticos anchos individuales? Parecen más modernas, más aerodinámicas y hasta más elegantes. Vamos a compararlos con detalle para que veas por qué las dobles siguen reinando. Primero, el costo. Las llantas dobles son mucho más baratas de comprar, mantener y reemplazar. Un super single es un neumático especial, más grande y complejo de fabricar, que puede costar el doble o más que uno estándar. Si se pincha en una carretera remota, imagina en una ruta por el interior de España o en un país europeo menos poblado, cambiarlo es caro y difícil. No siempre hay stock disponible, requiere herramientas especiales y tiempo. Con dobles, si una se daña, sigues rodando con la otra y cambias la afectada cuando llegas al taller. El repuesto es más común y económico. Segundo, la versatilidad y adaptabilidad. Las dobles funcionan mejor en todo tipo de terrenos: autopistas, carreteras secundarias, obras, puertos o caminos con baches. Los super singles destacan en autopistas bien pavimentadas y largas distancias. Ahorran algo de peso y combustible por menor resistencia al rodamiento, pero pierden rendimiento en curvas cerradas, terrenos irregulares o con carga máxima porque tienen menos redundancia y pueden generar más calor o desgaste desigual. Además, en caso de daño en el hombro o flanco, un super single deja el eje vulnerable inmediatamente. Tercero, la estabilidad y seguridad que ya mencionamos. Las dobles ofrecen esa red de seguridad extra. Muchos estudios y experiencias de flotas muestran que los duales tienen menos incidentes por fallo de neumático. Aunque los super singles han ganado terreno en algunos mercados, especialmente en Estados Unidos para tractocamiones de larga distancia, en Europa y para usos mixtos o pesados, las dobles siguen siendo la opción preferida por su equilibrio entre coste, seguridad y durabilidad. Para entender mejor por qué seguimos usando esto, vale la pena un poco de contexto histórico. Las llantas dobles no son un invento moderno. Se surgieron en las primeras décadas del siglo XX, cuando los camiones empezaron a transportar cargas pesadas de verdad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el boom del transporte por carretera. Antes, con llantas simples o configuraciones primitivas, los vehículos se hundían, los ejes se rompían y las carreteras se destruían rápido. Los fabricantes como Michelin, Goodyear o Bridgestone perfeccionaron los duales para soportar la revolución logística. Hoy, aunque hay innovaciones como llantas sin aire, run flat, o con sensores inteligentes que miden presión y temperatura en tiempo real, las dobles siguen siendo el estándar porque combinan simplicidad, fiabilidad y economía como ninguna otra opción. Otro aspecto importante que mucha gente pasa por alto es el mantenimiento diario. Con llantas dobles, los camioneros deben vigilar el espacio entre ellas para evitar que rocen y se desgasten, mantener presiones iguales en ambas, diferencias causan desgaste irregular, y revisar el paralelismo. Pero todo eso es rutina accesible. Hay aplicaciones y sistemas telemáticos que alertan de problemas antes de que sea tarde. Un buen mantenimiento multiplica la vida útil de los neumáticos, que pueden durar 100.000 a 200.000 kilómetros o más si se cuidan. Desde el punto de vista económico y ambiental, las llantas dobles ayudan a reducir el impacto. Menos daño en carreteras significa menos reparaciones, que generan emisiones por maquinaria y materiales, menos consumo de combustible indirecto y una cadena logística más eficiente. Un camión que dura más kilómetros sin paradas innecesarias es más sostenible. Si comparamos con otros vehículos, pues lo vemos claro, los pick-up Dually, como Ford F350 o Ram 3500, usan llantas dobles traseras por las mismas razones. Más capacidad para remolcar o cargar sin perder estabilidad. Los autobuses urbanos o de largo recorrido también las usan en ejes traseros por seguridad y duración. ¿Y el futuro? Hay experimentos con super singles mejorados, llantas más anchas, pero con tecnología interna de redundancia o materiales compuestos más ligeros. Sin embargo,
Por ahora, las llantas dobles siguen siendo las reinas indiscutibles porque ofrecen el mejor compromiso entre todo lo que importa: seguridad, coste, legalidad, versatilidad y tranquilidad para el conductor. Entonces, la próxima vez que veas un camión con esas llantas gemelas, ya no las verás igual. No están ahí por capricho ni por estilo. Son el resultado de décadas de ingeniería pensada para que estos gigantes puedan mover el mundo de forma segura, eficiente y legal. ¿Te imaginabas que había tantas capas de razones detrás de algo que parece tan simple? ¿Has tenido alguna experiencia cerca de camiones con llantas dobles? ¿O has notado algo curioso en la carretera? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, dale like, compártelo con quien creas que le puede interesar y suscríbete al canal para más explicaciones como esta sobre ingeniería, vehículos y todo lo que hace que el mundo funcione. Activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Cuídate en la carretera y maneja con atención.